Ahora sí, entramos en materia informativa. Human Rights Watch presentó un informe mundial sobre la situación de derechos humanos en más de 100 países. Conozcamos qué conclusiones tuvieron sobre Venezuela. En un nuevo informe, Human Rights Watch alertó que en Venezuela existe una brutal represión tras las elecciones presidenciales en este país el 28 de julio, cuando se desató una crisis marcada por protestas contra los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con la organización, a pesar de las irregularidades y las violaciones de los derechos humanos, Venezuela votó de forma masiva en los comicios. Asimismo, destacó que el Poder Electoral no ha publicado las actas de escrutinio de los distritos electorales, ni ha realizado las auditorías o los procesos de verificación ciudadana requeridos por la ley. Tras el anuncio de los resultados, miles de manifestantes salieron a las calles en protestas mayoritariamente pacíficas para exigir un recuento justo de los votos. La gente, incluso en zonas de bajos ingresos que tradicionalmente apoyan al chavismo, protestó en gran número. Human Rights Watch afirmó haber recibido informes creíbles sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes e identificado evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos. También advirtió que cientos de personas fueron acusadas de delitos que a veces tienen definiciones muy generales y que conllevan duras penas como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo. Por cierto que hoy profundizaremos sobre este informe de Human Rights Watch con la directora de esta organización para las Américas, Juanita Huebertus. Esto será más adelante. Nosotros continuamos con más información. Edmundo González Urrutia confirmó que asistirá a la juramentación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Veamos más detalles. Edmundo González Urrutia viajará a Estados Unidos para estar presente en la juramentación del presidente electo Donald Trump, que se celebrará el próximo lunes 20 de enero en la ciudad de Washington, D.C. Fuentes del equipo de González, considerado por Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional como el legítimo presidente de Venezuela, aseguraron que tiene planes para reunirse con funcionarios de la nueva administración de Trump. Sin embargo, señalaron que un eventual encuentro con el próximo mandatario estadounidense dependerá de si hay disponibilidad en su agenda. Además, Edmundo González Urrutia podría viajar en el transcurso de la semana al sur de Florida para encontrarse con representantes de la comunidad venezolana en ese estado. Antes de su llegada por segunda vez a Estados Unidos, González Urrutia realizó una gira por América que incluyó Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica. Entre tanto, familiares de los presos políticos en Venezuela, la mayoría de ellos detenidos tras las presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, acudieron este jueves al Ministerio Público en Caracas para exigir la revisión de los casos que lleve a la liberación de sus parientes. Escuchemos cuáles son sus testimonios. Entre colas, papeles, cartas, los familiares de los presos políticos acudieron nuevamente al Ministerio Público para exigir la libertad de sus allegados, siempre flanqueados por los cuerpos de seguridad. Nuevamente en la Plaza Parque Carabobo, en las proximidades del centro de Caracas, llenando papeles, escribiendo cartas para que los fiscales se compadezcan. Es un clamor. Son más de 7 meses detenidos. Nosotros venimos a entregar este escrito, este documento, recordándole al fiscal que por favor haga la revisión de ese expediente de mi hermano para que, ya proceda con la excarcelación. Ya son 7 meses, él tiene problemas de tensión, tiene problemas de alergia, la columna tiene una fisura. No es fácil lo que están viviendo allí. Edward Noruega nos cuenta que además de la incertidumbre y la tristeza de tener a su hijo en la cárcel, ir de Caracas a Valencia también tiene su impacto económico. ¿Presenta económicamente ir a Valencia y venir? Eso tiene, como decir, unos $30 más o menos, para ir y venir y cubrir el gasto. Aparte de lo que uno tiene que llevar. La paquetería y todo eso. Aparte de eso, como unos $100.
En los últimos días han podido abrazar a sus familiares, algo que no podían hacer meses atrás. Los veían a través de un vidrio. En las últimas semanas las visitas ya permiten el contacto físico, le permiten al familiar que le llevemos su comida cocida, le llevamos más cantidad de paquetería, su agua, su refresco y duran 4 horas las visitas. Pues las últimas 2 veces han sido así. El abogado Eduardo Torres indicó que el Ministerio Público se ha convertido en un órgano represor en lugar de ser el garante de la legalidad. Recordemos que la Fiscalía debiese actuar de buena fe y está claramente demostrado que más bien es el perseguidor de los venezolanos cuando exigen libertad, cuando exigen democracia, cuando exigen cualquier planteamiento tendiente a los derechos humanos, entonces se es criminalizado en Venezuela. Los familiares manifestaron que si todos están en una misma causa, ¿cómo es que algunos salen y otros no? Por eso reafirman que se trata de detenciones políticas. Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, hizo un llamado a la libertad de expresión y pidió la liberación de los trabajadores de la prensa detenidos mientras ejercían su labor. Escuchemos. El Colegio Nacional de Periodistas exigió la liberación de los al menos 10 trabajadores de la prensa que se mantienen privados de libertad en Venezuela. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, rechazó este jueves las condiciones de detención y hostigamiento a los trabajadores de la prensa en el país e hizo un llamado al Estado venezolano a respetar el derecho a la libertad de expresión. Abogamos porque sea respetada la profesión del periodista. El periodista no es un terrorista. No puede haber terrorismo cuando lo que se utiliza es la palabra y la imagen y la redacción de la información. Yo quiero en este instante pedir el razonamiento lógico y útil de la libertad de todos aquellos que están privados de ella por asuntos de conciencia. En este sentido, el Instituto Prensa y Sociedad alertó que entre los días 7 y 10 de enero de 2025, al menos 25 ataques a la prensa fueron documentados en Venezuela y más de 500 durante el 2024. A esto se suma el bloqueo de al menos 39 sitios web y redes sociales. IPIS documentó 572 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 383 casos denunciados que afectaron a un total de 200 trabajadores de la prensa. Eso es libertad de expresión. Ese es el país más democrático del planeta y de América Latina. Durante los primeros días de 2025, IPIS documentó la detención arbitraria de 4 trabajadores de la prensa en el contexto de manifestaciones ciudadanas. El presidente Tinedo Guía mencionó algunos de esos casos. En 2024, IPIS registró la detención de 14 trabajadores de prensa, 11 de los cuales ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Hasta el momento, solo han sido excarcelados Daisy Peña, Gilberto Reina, Ana Carolina Guaita, Fernando Chueco, Paul León y Yornel Alvarado. Hasta la fecha se mantienen detenidos en Venezuela al menos una decena de trabajadores de la prensa, entre ellos Julio César Balsa, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, Vialio Pileri, Leonardo Palmar, Víctor Ugas, José Camero, Roland Carreño y Luis López. Además, los periodistas Omar González y Claudia Macero permanecen en condiciones de asilo y asedio en la Embajada de Argentina bajo custodia del gobierno de Brasil en Caracas. El Colegio Nacional de Periodistas hizo especial énfasis al respeto del artículo 44 de la Constitución Nacional, el cual establece el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa. Cambiamos de tema para compartirles esta lamentable noticia. Este jueves se registró un choque múltiple en la avenida principal de Mari Pérez, a la altura de la estación de servicio, donde fallecieron al menos 4 personas y 7 resultaron heridas. Un camión de carga que transportaba comida perdió los frenos e impactó contra varios vehículos motorizados que transitaban por la vía.
Se reportó que en este lugar se encontraban las autoridades y paramédicos atendiendo a los lesionados. Autoridades detallaron que 2 de los fallecidos eran trabajadores de Corpoelec que se encontraban en ese momento surtiendo su vehículo cuando fueron arrollados. Por supuesto, todo esto está aún en investigación. Y en más información, en el estado Guárico fue abatido un sujeto acusado de incendiar una vivienda y darse a la fuga. Les ampliamos los detalles sobre este suceso. Un hombre murió en el estado Guárico durante un presunto enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana. El sujeto estaba siendo buscado por abusar de una menor de edad e incendiar la vivienda donde se encontraba. De acuerdo con la información recabada, el sujeto identificado como Cruz María Ruiz, de 46 años, fue abatido en el sector Palmarito 2 de la población de El Socorro, estado Guárico. Cruz María estaba siendo buscado por las autoridades y fue localizado por denuncias de los habitantes de la zona, quienes alertaron a los uniformados sobre su ubicación. El hombre de 46 años era perseguido porque presuntamente abusó de su hijastra de 12 años de edad el pasado lunes 13 de enero, en el sector Tonjau del municipio El Socorro. Una vez que fue descubierto, Cruz María decidió prender en fuego la casa donde se encontraban, provocándole también heridas por quemaduras a la menor de edad. La joven actualmente está fuera de peligro. Quienes viven en esta pequeña población de Guárico estaban consternados por lo ocurrido. Cuando Cruz María ingresó al hospital de la localidad, los habitantes asistieron al centro de salud buscando hacer justicia por su cuenta. Sin embargo, las autoridades de seguridad lograron controlar la situación y además el hombre que ingresó al nosocomio con heridas graves murió minutos después. En otras noticias, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior de España recibió el año pasado un número récord de solicitudes de protección internacional con, escuchen bien, 167.366 peticiones. Por nacionalidad, el país de origen con más solicitudes ha sido Venezuela, con 66.134 peticiones, seguido de Colombia con 40.140. Ambos países suman el 63,5% de todos los expedientes formalizados en el año 2024 y le siguen por número de solicitudes Mali con 10.673, Perú con 10.427 y Senegal con 7.708 solicitudes.